Muy buenos días, profesores, bienvenidos a su octava sesión virtual. Les agradezco por compartir este espacio de 10 a 12. Recapitulando lo que hicimos esta semana, vi grandes ideas de proyectos. Las ideas que están teniendo para desarrollar profes, todas me parecieron muy interesantes. No dejen de investigar fuentes, no dejen de investigar recursos. ¿Por qué? Porque ahí pueden encontrar soluciones tanto técnicas como pedagógicas que les puedan apoyar y les pueda dar bases, les pueda dar soluciones de cómo resolver cada uno de sus proyectos. Las siguientes semanas vamos a seguir desarrollando actividades en Arduino para fortalecer más ese aspecto, explorando diferentes sensores y dispositivos que podemos conectar en la tarjeta. Así que en paralelo desde sus casas, como no tienen tareas, profes, la única que les dejo es que sigan investigando, que no dejen de investigar fuentes. Igualmente, para los profesores que se llevaron el formato, procurar que ese formato esté completamente lleno. Los dibujos, todos los espacios, todos los actores, todos esos contenidos de lo que hablamos, que esté perfectamente diligenciado para que nuestro proyecto también tenga en cuenta esos intereses y necesidades de ese público, esos estudiantes con los cuales queremos trabajar. El día de hoy, profes, vamos a trabajar dos actividades. La primera, les voy a mostrar páginas donde pueden encontrar modelos en prototipos de papel. En este caso, muy aproximado a la situación en la cual queramos mirar cómo podemos eh, en un medio tangible embeber toda la electrónica y la tarjeta Arduino. Esas páginas que les voy a pasar, profes, tienen guías de cómo desarrollar los prototipos y les va a ser muy útiles en ese proceso de pensamiento de cómo quieren que se vea la parte de interacción. La primera página que les voy a mostrar, profesores, se llama Papekura Designer. Esta página fue desarrollada por Japón. Ya saben que Japón es como un referente en estos modelos hechos en papel. ¿Qué es lo interesante de esta página? Esta página cuenta con bibliotecas, cuenta con un software especializado en construir estos modelos de papel. Para descargarlo, en el link que les di, profesores, vayan a la columna de la izquierda y vayan a Download. En Download, Papekura Designer 4, y acá les sale Download Papekura Designer 4 y descargan el programa. Ahí les sale todas las indicaciones de instalación, profes. El programa no está en español, pero es muy fácil de entender cómo funciona. Acá yo tengo mi Papekura, mi programa. Pepakura. Pepakura. Acá lo tengo. Y así es como se ve el programa. En este programa acá muestra el formato de impresión de la plantilla que ustedes van a construir y acá muestra cómo se ve tridimensionalmente el modelo. Para ver esos modelos, ustedes, profes, van a la galería de Papekura. Y en esta galería está la opción de ir y buscar modelos. Hay modelos de todo tipo. Carros, hay desde cajas, hay desde personajes. Y también con cualquier nivel de complejidad. Busquemos, el buscador pues pueden escoger por una categoría en específico, humano, y digamos gato. Lo puse en inglés, cat. Y ya me salen modelos. Los modelos que maneja el programa son .pdo. Son los que permiten leer ese programa. Bueno, busquemos car y acá deshabilitemos esa categoría y nos salen diferentes modelos. Exploremos este Porsche, descarguémoslo y van a ver
que se descarga un archivo que tiene formato .pdo. Esos son los que va a leer el programa, los que vamos a poder trabajar. La biblioteca también hay unos que son .zip. Esos .zip no son de lectura del programa, son PDFs. Son PDFs que tienen las plantillas para imprimir. Entonces digamos este de RaceCar es simplemente un PDF que debería tener una plantilla, pero bueno, no la tiene. Siempre busquen los que son de formato .pdo, que es confiable que esos van a abrir en el programa. Abrimos el archivo que descargamos, el .pdo, le decimos al programa, acá nos pide cómo seleccionar las unidades que queremos trabajar, milímetros, y nos abre el modelo. Nos sale el autor, incluso comentarios del autor. Y lo más interesante es que acá, con nuestro mouse al rotarlo, podemos ver tridimensionalmente cómo se quedaría construido ese modelo del vehículo. Esta es la plantilla de impresión. Estos parecen ser como cartas, diferentes cartas. Cuando le damos clic a uno, nos dice qué elemento del modelo tridimensional corresponde con la plantilla. Así que podemos ir armando el carro paso a paso con ayuda de esta plantilla, de esta guía. Digamos, quiero ver, acá está el techo, el panorámico, las ruedas. Este programa es muy versátil, muy interesante para trabajar. El hecho de que nos permita ver cómo queda el modelo construido. Acá también desde el modelo podemos seleccionar cuál sería la puerta en la plantilla, ese elemento, y nos lo selecciona en rojo. Nos lo está seleccionando ahí en rojo. El elemento que está en rojo en la plantilla es el que está ubicando nuestro cursor. Acá el capó lo puede seleccionar desde acá o desde la plantilla. Lo interesante es cómo esta herramienta nos permite ir armando estos, digamos, modelos que en sí pueden ser muy complejos o pueden ser muy sencillos, pero puede ser un proceso guiado porque nos muestra los elementos que lo componen de una forma muy organizada, muy eficiente. Es simplemente recortar las plantillas y irlo armando paso a paso. Este es un ejemplo de un modelo muy complejo porque tiene muchos elementos, pero es una herramienta muy poderosa que les puede dar recursos si piensan hacer prototipar interfaces que digamos no cuenten con los materiales como madera o plástico que tal vez los imaginan, pero con papel se pueden dar aproximaciones muy interesantes, resoluciones muy interesantes. Entonces les recomiendo, profes, como que miren esta herramienta, es muy buena y hay muchos recursos en esta biblioteca de Papecura que están a su disposición y pueden armar. Este es uno de las fuentes. Otra de las fuentes es la siguiente página, que es un portal que se llama Creative Park. Está hecho por Canon. Canon, el mismo de las cámaras. Ellos tienen una página dedicada a todo lo que se llama papercraft, modelos en papel. Esta página me pareció también muy completa porque su buscador, ese buscador que tiene para buscar esos elementos, es muy completo y los resultados son muy buenos. Siempre tienen una alta fidelidad con lo que uno va buscando. Entonces, esta página también está en inglés, no tiene la versión sí, sí tiene versión en español. Excelente.
Entonces se puede trabajar directamente con los estudiantes. También tiene categorías desde animales, juguetes, vehículos, elementos de decoración. Exploremos animales. Todos estos recursos son gratis. No es necesario loguearse en una cuenta, suscribirse en una cuenta o pagar por uno de esos modelos porque son de acceso gratis. Miremos este oso polar. Y cuando le damos clic en el oso polar, nos dice en qué formato queremos que nos descargue la guía. Digamos en carta. La descarga. Vamos al botón de descargas y miremos cómo sale el contenido. Cómo sale ese oso polar. Estos no necesitas un software especial para abrirlos. En la guía sale la descripción del oso polar, los materiales que necesitas, la guía. En la guía sí está en inglés. Te muestra cada una de las partes de las plantillas que componen cada una de las partes del modelo. Y una vez te las imprime con los colores, también con el efecto de las texturas. Esta es la plantilla que tiene los patrones, esos elementos que componen el oso. Igualmente también pueden descargar la guía que les sirve para armar, para saber cómo construir ese oso. Acá se muestra paso a paso cómo construir ese modelo, cómo hacer los dobleces. Utilizan estas notaciones de A1, A2 como para referenciar esas pestañas, esos componentes de papel que componen la estructura. Y siguiendo las instrucciones pueden armar modelos que pueden ser muy complejos, pero la ventaja es que ya tienen esas texturas, esos efectos que los hacen mucho más realistas. Hay desde pues osos y también hay, digamos, cajas. Miremos cajas. Esperemos a que cargue. Maletas de viaje. Caja deslizable. Caja tipo impresora. Cámara. Salen muchos elementos que pueden explorar. Lo interesante también es que vienen con las texturas. Y te muestra el proceso de cómo hacerlo. Busquemos esfera. Esfera lunar. Esfera. Incluso les muestra elementos con mecanismos. Elementos que son gratis. Igual descargar la guía de cómo se ve y las instrucciones. El modelo. Cada una de las plantillas que compone la estructura. Me parece que es una biblioteca muy completa si quieren trabajar estos prototipos en papel. Los materiales que necesitan, cómo pegarlo, cómo hacer esos montajes, etcétera. Esa es una de las páginas también donde pueden explorar. Muy importante utilizar el papel como medio para ir prototipando esas estructuras que vamos como mirando
que nos sirven como para colocar toda esa electrónica y que también sea amigable esa interacción con el, con el estudiante que va a modelar en algunos casos estas interfaces tangibles. Hay muchas categorías que pueden ir explorando profesores, cofres, diferentes cajas que pueden construir y les puede ayudar mucho a esta etapa de prototipado. La última página que les voy a mostrar, profesores, se llama Rob Ives. Este es un personaje que trabaja el papel de unas maneras muy interesantes, en las cuales hace estructuras móviles con papel. Él tiene una página que también la colgué en la descripción, con una biblioteca de elementos en papel que pueden explorar. La mayoría de esos son pagando, son modelos y estructuras tan interesantes pues que son únicas en muchos aspectos y él las cobra, pero él también tiene una sección de papelería de modelos también mecánicos gratis. Esa sección gratis se las mando en el link que les doy, es la sección de los modelos que están gratis, que él ha desarrollado. Y hay modelos muy interesantes porque trabajan mecanismos, habrán mecanismos simplemente con papel. Uno de ellos es este modelo, el link también se los dejo, profesores. Es un sistema parecido a un pistón y está hecho totalmente con estructuras en papel. Él muestra todo el proceso paso a paso, cómo dobla los papeles, cómo los conecta, cómo los arma, cómo los une, los ensambla y finalmente llega a la construcción de la pieza. Y si ven, todos los elementos que necesitan es papel para hacer esta estructura. También lo interesante es que esos GIFs animados, estas animaciones muestran cómo sería el funcionamiento de ese dispositivo. Entonces, cuando abren uno de estos, pues les sale una versión un link que les dice download and make, y es para descargar esa plantilla. También es con PDFs parecido a la página de Canon, que tiene todos los elementos que necesitan para armarlo. Justo en el formato carta para que impriman de una manera muy sencilla. Y maneja sistemas donde las líneas punteadas son los dobleces, las pestañas son los grises y las partes visibles serían las partes blancas. Mecanismos muy interesantes. También en la página de Instructables, la que manejamos para buscar proyectos de tecnología, encontré un proyecto de este mismo personaje. También trabajar con esos mecanismos en papel, y en este caso es una oveja que puede mover la cabeza, tiene esa articulación. Acá muestra en esta página cómo hacer el mecanismo, cómo hacer la estructura. Paso por paso. El montaje, cómo pegar, cómo doblar. Y pues cuenta con el PDF que tiene los elementos. Ya con el efecto, con la textura, con las imágenes para armarlo. Igualmente con las pestañas, las líneas puntadas y los espacios de anclaje entre las estructuras.
¿Por qué me parecieron importantes estos dos proyectos? Porque si van a trabajar cosas de movimiento, acá pueden explorar formas de prototipar con bajos recursos dos tipos de movimiento. En el caso que sea un movimiento hacia arriba y hacia abajo, en ese sentido vertical, o como el modelo que les mostré anteriormente, muy parecido, pero que explora otro tipo de mecanismo. De una manera muy accesible, sobre todo cuando no tienen recursos para desarrollar este tipo de, de modelos. Acá también está en la página, el mismo que les acabé de mostrar, y su funcionamiento. También hay otros mecanismos, todos hechos con papel. Y lo más importante, muestra cómo armarlos. Tiene las guías para imprimir los componentes, todos los mecanismos. Este también es interesante el mecanismo que explora mediante el papel, diferente a los dos ejemplos anteriores. No solo hay ejemplos como ese, también en la página de Rob Ives, tiene esos mecanismos, también tiene modelos, contenedores, cajas, y también tiene elementos muy interesantes que son articulaciones, cómo hacer articulaciones con papel. Busquemos, esta es como una extensión. Articulaciones. Este me pareció muy interesante, que es una articulación hecha con papel. Un brazo casi robótico hecho con papel y él explica todo el proceso de construcción. También la plantilla está gratis y acá se ve el funcionamiento de ese brazo mecánico en papel. Esas son las fuentes que les dejo, profesores, para que vayan pensando en prototipos, si necesitan hacer una caja, si necesitan hacer una estructura que contenga toda la electrónica, articulaciones, ruedas, movimiento, animales. Todo lo pueden encontrar en estas tres fuentes que les dejé y tienen las guías de cómo armarlo. Así que, pues, para que vayan pensando de pronto cómo se podría ver esa parte tangible que es muy importante como elemento de interacción. Como ejercicio hoy, profesores, abran sus cuentas de Tinkercad porque vamos a trabajar con servos de paso a paso. Para la siguiente actividad, profesores, abran su cuenta en Tinkercad y en circuitos vamos a crear un nuevo circuito. Hoy vamos a hablar mucho de una de las entradas de la tarjeta Arduino que hemos visto varias veces, y que son las de la categoría PWM. ¿Cuáles son las de la categoría PWM? Entonces en mi espacio de trabajo, profes, vamos a poner un Arduino. Ubicamos el Arduino, le damos clic. Uy, me hizo dos. Bueno, borramos uno de ellos y tenemos nuestro Arduino. ¿Se acuerdan, profesores, que trabajamos con los de la categoría digital? En el ejercicio del instrumento musical, esos tenían respuesta de 1 y 0. Pero también en la categoría digital había unos que tienen como un símbolo, como una onda parecida a una ñ, que son los de la categoría PWM. ¿Qué significa PWM? Puede que les diga que significa ancho de pulso modulado,
pero ¿eso para qué sirve? Ese puerto se utiliza mucho para trabajar con los servomotores, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy les voy a explicar cómo manejar servomotores que funcionan paso a paso. ¿Qué quiere decir? Que puedes grabar la posición de cada una de las rotaciones, de cada uno de los grados que se mueve, orden por orden. Se puede grabar eso, cada uno de los ángulos a los cuales se va a mover. Y para eso es muy importante trabajar con los PWM. ¿Cómo funcionan esos PWM? Al igual que las entradas digitales, hay un estado 0 y un estado 1. Pero el PWM lo va a hacer diferente. Y para eso vamos a ver el siguiente GIF. Imagínense a este personaje. Este personaje está subiendo y bajando una cuerda y lo que están viendo, lo que se te está transportando por la cuerda es una onda. Eso es lo que hace ese puerto. En vez de mandar el 1 y el 0 de manera continua, de manera sin cambio, el puerto va a mandar el estado 1 como si fuera una onda que viaja a través de el cable. Entonces si ven que hay como un estado en que es arriba como si fuera encendido y un estado que fuera hacia abajo como si fuera apagado. Entonces esa onda, la cima va a estar en estado 1 y lo que está abajo está en estado 0, apagado. Y eso es lo que va a enviar ese puerto. Va a enviar ondas. ¿Ondas de qué? La tarjeta pues siempre manda voltaje. Siempre manda un voltaje. Entonces un voltaje positivo, una onda de voltaje positivo va a viajar por el cable y va a enviarle las órdenes a los motores. En realidad, ¿cómo se ve esa onda en la tarjeta? Esa onda en verdad tiene forma cuadrada. Entonces, en el ejemplo que vieron, profes, imagínense que esa onda que se está transportando por esa cuerda en verdad parece un cajón. Es muy cuadrada, no tiene esa forma como de montaña, sino que es cuadrada. Y es lo que se está transportando. Cada cuando se va a enviar esa onda, la tarjeta la envía cada cierta unidad de tiempo que son 20 milisegundos. Entonces, cada 20 milisegundos, este personaje va a enviar una onda. En este caso, la tarjeta es la que está enviando cada 20 milisegundos, como si estuviera agitando esas cuerdas de la tarjeta, pero en este sentido en el voltaje. Cada 20 milisegundos lo hace. ¿Por qué habla del ancho? El pin, porque es PWM, porque es pulso con un ancho modulado, modulado como si cambiara. Resulta que esa onda que genera nuestro personaje tiene un ancho y ese ancho la tarjeta puede controlarlo. ¿Cómo puede controlar ese ancho la tarjeta? La tarjeta lo hace de la siguiente manera. Dice que en cada 20 milisegundos voy a enviar un pulso con un ancho de 0 o 5 o 1 o 2 milisegundos. Él dice qué tan ancho va a ser esa onda, qué tan ancha va a ser esa onda. ¿Por qué se necesita eso? Porque dependiendo del ancho de ese pulso, se le van a asignar los ángulos al servomotor. El servomotor es capaz de reconocer que si el Arduino le manda un pulso de un ancho definido, debe posicionarse en cierto ángulo. Y esos ángulos se pueden controlar simplemente con la programación. Eso es lo interesante, que simplemente con solo saber
El ancho del pulso que necesitamos podemos controlar la posición del servomotor, qué posición debe tener. Entonces recordemos, la tarjeta envía pulsos. Esos pulsos van a tener forma cuadrada. Y el hecho de que sea pulso modulado, que tenga pulso de ancho modulado, es que el ancho de esa montaña, que es cuadrada, puede cambiar, puede configurarse. El ancho lo da en unidades de tiempo. Por lo general la tarjeta lo hace de 0 a 2 milisegundos. Cada cuando la tarjeta, cada cuánto envía ese pulso, lo hace cada 20 milisegundos. Así se vería. En 20 milisegundos, en ese espacio de tiempo, envía un pulso. Entonces acá tenemos tres ejemplos. Si queremos que la tarjeta esté en el ángulo cero, el servomotor esté en el ángulo cero, envía un pulso de ancho 1 milisegundo. Si queremos que esté en la posición 90, lo hace de 1.5 milisegundos. Y si esté en 180, lo hace hace de ancho que sea un ancho de 2 milisegundos. Que esa onda sea, esa montañita que genera el sujeto con las cuerdas agitándolas sea de 2 milisegundos. Cada, cada cuánto cumple esa orden, cada 20 milisegundos. Entonces, cada 20 milisegundos la tarjeta sabe que tiene que enviar el pulso. El ancho del pulso es el que define qué ángulo va a tener el servomotor. Y así es como funciona el puerto PWM. El puerto PWM se trabaja más con servomotores. Es el cual tiene la mayor aplicación. Para eso vamos a montar nuestro servo. Los servos que tenemos en el kit están en la biblioteca y vamos a llamarlos, se pueden ubicar por microservos. Van a ser los que se llaman microservos. Cuando lo ubicamos vamos a ver que tiene tres cables. El café siempre va a ser el de tierra. La ventaja del programa es que nos dice de una vez a cuál corresponde cada uno de los cables. El ground. El rojo va a corresponder al poder, al positivo. 5 voltios en este caso es el que da la tarjeta. Y el naranja es el que manda la señal, manda el pulso. Entonces ubiquémoslo. El ground en su posición ground. Pongámoslo bien, bien, bien cuadrado. Nuestro cable. Pongámoslo café para seguir con esas referencias de color. Que no olvidemos que el café siempre va a representar el tierra. Así que todo, cuando montemos nuestros servos, el GND que vaya con la conexión café. Ubico mi cable. Hagan esos montajes, profes, porque esto es lo que vamos a trabajar la siguiente semana. Y espero que les haya salido la programación. Listo, ya montamos este elemento. Pongámosle el color rojo característico y el de la señal. Ubiquémoslo en el pin 9. Importante que ese pin que escojan, profes, tenga el símbolo, tenga ese símbolo de la onda. Ubicamos nuestra conexión. Listo. Tenemos ya nuestra conexión y vamos al editor. En este caso me salió en modo bloques. Voy a quitar el modo bloques y me sale esta como preprogramación. Hasta el momento los montajes se ven ver así, profes. Que todo esté conectado. Todos esos cables conectados. El café, el rojo y el naranja. Importante todos que estén conectados.
Ahora miremos la programación. Vamos a hacerla con el código. Vamos a hacer una programación muy sencilla, siguiendo esta estructura. Que lo primero que necesitamos es eh, en el lenguaje de programación lo llaman librerías. ¿Qué es una librería? Es una especie de biblioteca que tiene funciones que uno puede llamar, que puede invocar y le sirven a uno para manejar las cosas, para manejar programación de una manera más fácil y sencilla. Entonces vamos a llamar una librería que nos sirve exactamente para manejar esos servos, que se llama servo.h. Entonces la forma de llamarla es numerar include. Hagamos, se hacen estos signos de mayor igual, include. Acá ponemos el nombre de la librería, servo.h. Esta biblioteca tiene todas las funciones que manejan los servos. Y de esta biblioteca vamos a sacar una función para manejar ese servo. Como siempre, primero declaremos esas constantes que queremos. Entonces voy a crear un entero que me controle el ángulo. Entonces ese ángulo de posición, entonces int ángulo. Voy a decirle que empiece en 0. No olviden, en este caso, siempre terminar con el punto y coma. ¿Qué quiere decir int? Que el ángulo lo voy a manejar meramente en enteros, en números enteros, entonces solo va a tener ángulos como 1, 2, 3, hasta así, hasta llegar a 180, que es el rango máximo de estos motores. Y voy a crear también una variable que me controle la señal. Esa variable es del tipo servo. Y voy a llamar esa variable, la voy a llamar mi primer servo. Es un nombre largo, pero nos da a entender que es mi primer servo. En void setup voy a indicarle a la tarjeta cuál puerto, cuál entrada tiene que leer. Entonces voy a decirle que mi primer servo punto va a corresponder a este attach es que a mi primer servo le voy a configurar, le voy a nombrar con la posición de la tarjeta 9. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Incluimos esa librería de funciones que controlan el servo. Declaramos una variable que tuviera la información del ángulo en el cual se va a posicionar y una variable que controlara las órdenes, la señal, ese cable naranja, ese pulso que controlará eso. En el void setup le digo que mi primer servo va a corresponder a la posición 9 de la tarjeta. Hago eso y escribimos luego el programa. ¿Cómo controlo el servo? ¿Cómo le digo en qué ángulo debe posicionarse? Entonces, para hacer eso, uno le dice mi primer servo punto write. Write quiere decir escríbame y entre paréntesis le coloco el ángulo en el cual quiero que se posicione. Voy a empezar con 90. Siempre cierren con punto y coma. Entonces en el void loop que esté esa orden. Cargo la programación y veo como mi servo va a girar a la posición 90 grados. ¿Listo? Ahora, pongámosle otro ángulo. Entonces para eso paro el editor y acá le digo 180. Y otra vez cargo la programación y
El servo me lo lleva a la posición 180. Estos servos solo manejan rangos de 0 a 180. Hay unos que llegan hasta 360, pero la mayoría de los comerciales es muy difícil encontrar los de 360 y son un poco más costosos. Estos son muy accesibles y nos permiten pues un rango interesante de acción. Importante, así como en esta animación, esa orden que se creó, que se llama escribir ángulo, lo que está enviando en verdad es el pulso asignado a esa posición angular. Solo que la librería, ese elemento que usamos, nos permite no escribir qué tan ancho tiene que ser el pulso, sino que nos permite simplemente escribir el ángulo en el cual queremos. Y esos son muchos de los elementos que eh, maneja la programación con Arduino. Maneja librerías, bibliotecas de elementos que nos ayudan a descomplejizar lo que puede ser la programación. Hagamos ahora lo siguiente. Hagamos lo siguiente, que nuestro servo esté en tres ángulos diferentes. Entonces mi primer servo que empiece en 0 grados. Entonces mi primer servo que empiece en 0 grados. El segundo en 90. Y la tercera posición 180. Entre cada posición voy a hacer un delay. Quiere decir esperar un tiempo. Voy a ponerle 2 segundos. Y esa orden voy a colocarla entre cada una de las asignaciones de posición. Acá. Todo esto lo estoy haciendo con control C, control V. Cargamos el código. Y deberíamos ver la programación. 0, 90, 180 y se devuelve a su posición. ¿Cuál es la idea del ejercicio, profes? ¿Se acuerdan del ejercicio del semáforo? Entonces la idea de la actividad es la siguiente, que para cada uno de esos tres ángulos se prenda un LED. Es decir, que cuando esté en el ángulo 0 se prenda un LED de color amarillo. Cuando esté en el ángulo 90 que se prenda un LED de color rojo. Y cuando esté en el ángulo de 180 se prende un LED de color verde. Esa es la idea de la actividad, hacer un empalme con lo que ya íbamos trabajando en los códigos. Espero que haya quedado muy claro cómo funcionan estos servos de paso a paso. Vamos a trabajar con ellos esta semana. Les recomiendo mucho, profesores, que cuando trabajemos la electrónica, por favor, dejen muy organizado los componentes, porque he encontrado que cuando se acaban las sesiones hay cables que están fuera de lugar, no están en los cauchos que les ayuda a organizar esos elementos. Los sensores también en las posiciones que están en cada uno de los compartimientos de la caja. ¿Esto para qué? Esto también es para el beneficio de todos los profesores que manejamos ese kit. Así que les reitero mucho, profes, más orden con esos elementos. Ese es el final de esta sesión, profes. Les agradezco su presencia por compartir ese espacio. Nos vemos esta semana. Que tengan un buen día, profesores. No olviden llenar el formulario de asistencia también. Y muchas gracias por esos proyectos tan buenos que están pensando.